Bueno, muy buenas tardes. Hoy a nuestro programa traemos una gran historia, una linda historia de una amiga, de una vecina, de una poeta, octogenaria ella, pero con todas sus facultades mentales intactas, y vamos a desarrollar aquí en este programa una historia hermosa. ¿Cómo te va, Marta? Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás, Juan Carlos? Bien. ¿Cómo está? A tu audiencia también los saludo. No podía ver este programa, de paso te felicito por el emprendimiento, que ya lo retomas, ¿no? Pero no sabía yo que estabas en esto, porque yo no tengo cable de la cooperativa del servicio nuestro, pero veo tus cositas, ahora las veo por YouTube, que me las has hecho ver vos. Cada emprendimiento merece una felicitación. Bueno, yo te digo muchísimas gracias. Es algo que nos sale, como quien dice, de adentro. Me acompaña muy bien Gabriel. Sí, lo estuve viendo. También mis felicitaciones para Gabriel. Siempre que se trabaja es en equipo. Y sí. La unión hace la fuerza, dice. Ahora está tan de moda esa frase del Eternauta que dice nadie se salva solo. No, nadie. Sí, es cierto. La vida tiene que ser una trenza, el solito no. Aunque lo hacemos, viste, lo estamos haciendo a puro pulmón, porque esto no es fácil. Nosotros con este emprendimiento lo que necesitamos es que nuestro pueblo nos apoye un poco económicamente, no para ganar plata, porque nosotros esto no lo hacemos para ganar salvar plata. Los gastos. Claro, para cubrir gastos, porque se ve, Marta, en este caso estoy sacando historia de este pueblo, que hay muchas, parecería que no hay nada en nuestro pueblo, pero hay un montón. Pero también vamos a traer, y trajimos ya, cosas de otras localidades. Voy a seguir en otras localidades también, vamos a seguir trabajando con Gabriel para traer cosas muy lindas. Bueno, pero acá punto. Comencemos. ¿Cómo comienza la vida de Marta Picat? ¿Desde la infancia o la adolescencia? ¿O arranca donde vos quieras? Si es con respecto a mí y a mi escritura. Sí, por supuesto. Por eso te trajimos acá, porque vos sos la poeta del pueblo. Sí, bueno, eso me engrandece. Aparte me lo ha hecho sentir, yo he sido mimada en mi pueblo. Por ejemplo, las maestras de primario que trabajan con mis poesías para niños. Qué lindo, ¿no? Así, arranco con eso, un enorme agradecimiento a ese grupo de la Escuela José María Paz. Arranco con eso. Yo no hace muchos años que escribo para niños. Uh-huh. Bueno, en mi infancia, yo nací acá, en este pueblo. Mi predilección o mi incipiente inclinación por las letras, desde que tenía 5 o 6 años, que yo iba a la escuela y molestaba a mucha gente, como era muy mala en matemática. No tanto. Sí, en matemática muy mala, me tenían que mandar a particular, y yo siempre quería hacer oraciones, frases, composiciones, así se llamaba antes. Hoy la literatura tiene otros nombres en la currícula escolar. Y bueno, y así empecé escribiendo discursos, y está hablando una persona de 80 años. Años 55 más o menos. Así que hace un buen rato ya, ¿no? Hace un buen rato. Un buen rato. Las cosas no eran las de ahora. Está bien. Pero Marta, pura y exclusivamente te dedicaste siempre a los niños. ¿Alguna vez tuviste, por ejemplo, en este caso, tuviste participación en la historia del pueblo, todo eso? Sí, claro que sí. Sí. Claro. Sí, yo trabajé muchísimo con la gente del centenario y bueno, en todas las instituciones que me requirieron, yo estuve, siempre. A través de esto, que creo que es lo que mejor me sale. Bueno, pero... Entonces, así fue, ¿no? Eran años en que... Había que hacerlo todo a pluma, ¿no? A lapicera. Había que hacerlo todo a pluma, y otra cosa, no estaba la figura del poeta muy
incluida en ninguna sociedad. No es que lo haya inventado yo. Pablo Neruda en su libro de la adolescencia, que él recrea un libro que escribe en la adolescencia, hay una novia que lo deja y él le escribe un poema a la novia, siendo apenas un quinceañero, y le dice: muchacha de ojos negros, porque no lo quisiste, no tuviste mi amor. En esa aldea chica de enormes burgueses, donde un poeta es casi lo mismo que un ladrón. Entonces, no es que fuese un invento mío, la realidad era así. El poeta era una persona como que tenía una cierta labilidad social, no tenía un gran valor social, no digo que ahora lo tenga, pero ahora tiene un reconocimiento dentro de la sociedad. Fíjate que en la música, que vos sos un hombre que anda en la música, hay un tema musical que se llama Mis Harapos, ¿sí?, que refleja el desprecio al poeta, que dice: yo pienso, escribo y sé soñar, y soy mucho más significante que mi primo, el que usa guantes y tiene cabello endulado. Pero él sufre el desprecio en Mis Harapos. Dice: tengo un primo que él es rico, poderoso y bien querido. Yo, en cambio, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mis harapos con su smoking se rozaron al pasar. Un gran desprecio de una clase social por el poeta. Y eso lo sufrió Carriego, bueno, excepto Borges. Borges venía de una clase social alta, de una clase social acomodada. Marta, te voy a interrumpir un poquito. Sí. ¿Vieron? Vamos a explicar a la gente qué intacta que está la memoria de Marta. Intacta. Vos recordaste este viejo tema, Mis Harapos. Fue popularizado por Antonio Tormo. Ese. Por supuesto. ¿Te acordás? Por supuesto. Bueno, ahora sí, seguimos. Bueno, y ese era lo inconsciente, lo que estaba ahí con respecto al poeta. El poeta no era el lírico, el soñador, por ahí el que no se adaptaba ni a la vestimenta de una sociedad. Y eso trascendió, porque si vos lo buscás en la historia de los grandes escritores, para mejorar su imagen, en su mayoría tuvieron que irse a Buenos Aires, ponerse de rodillas con los de Buenos Aires. Pero eso en todos los rubros. En todos los rubros. Marta, ocurrió en la música, sí, lo mismo, y en la pintura será lo mismo. Será lo mismo. Todo. Hay un refrán que está vigente todavía a pesar de toda la tecnología. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, realmente. Bueno. Además de todas las artes, si vos sos músico, vos lo sabés porque lo sos, vos a tu música la podés hacer entrar, la haces escuchar. O sea, hay una compulsión, vos la haces escuchar y el que la escucha te dice, ¿te gusta o no? Sí. El pintor lo hace con su cuadro. Sí. Mire lo que hago, lo expongo. ¿Y el pintor qué expone? ¿El escritor qué expone? Su producto, su trabajo. Va con su papel y le dice, ¿me puede leer, por favor? La más de las veces. Por eso fueron tantos años de luchar, no solo, porque yo te puedo hablar todo mi trabajo, pero mi trabajo tiene mucha gente detrás, mucha gente que me ha ayudado, no solo a mí, sino habrán ayudado a otra gente que querían prosperar, hasta que con los años se van abriendo las puertas. Yo pienso, sin hablar en lo tuyo, pero uno lo conoce, cómo cambió la vida de todos los músicos populares después que se reconoció el cuarteto. También el cuarteto era una vergüenza en un tiempo. Sí, sí. Era una vergüenza. Sí, sí. Yo recuerdo haber ido a Progreso a ver a la Leonor Marzano y un muchacho
toma el micrófono, un bailarín que estaba ahí, que era de Corral de Bustos. Dice, a ver, que entren las de Corral de Bustos que están espiando detrás de las cortinas que habían puesto en Progreso. Progreso, como es una localidad sencilla, traía al Cuarteto Leo. A Valdicera no vino nunca el Cuarteto Leo. No, a Montevideo 30 años. 30 años. ¿Ves que hay gente que busca más a la cultura popular? Y yo he sido una poeta urbana. Entonces me costó por ahí, el respeto lo logré siempre, porque al que respeta, respetan. Sí, sí. Pero he llegado a algunos lugares con mi poesía, la gente es bastante entendida. Me decía, sí, es hermoso, pero lo que hace usted es más vale prosa poética. No es poesía tanto, porque es la poesía urbana. La poesía urbana es la que cuenta. No es la... Yo nunca escribí sobre el mar ni sobre las montañas, figúrate. Yo nací en La Pampa y esa fue mi musa. Sí, pero mira, Marta, yo tengo algo para decir. Cada persona se inclina y agarra un camino que le parece el más conveniente o el más lindo. A mí me ha pasado también, y lo que vos me estás contando, en tu rubro también pasó. Y le ha pasado a grandes artistas. Cuando tenés que rendir un examen frente a una prueba que te quieren hacer para poderte incluir en algún lugar, y la primera vez no te quieren. Te van a poner siempre que hiciste, que tocaste así o que tocaste asado, o que vos me decís que le pusiste una palabra que a lo mejor no iba por el camino que yo prefería y te decían que vos eras una poeta urbana. Y siempre te buscan ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Siempre digo que un poco de viento a favor comienza a soplar cuando uno ya se hace mayor y machacó y siguió en un camino que eligió. No sé si es el más adecuado, pero fue tu pasión. Desarrollaste ese camino en ese lugar y ya te empiezan a mirar como que es algo tuyo eso. Sí, y además, Juan, fue un tiempo de un movimiento, no fue lo mío solo de Valdicera, fue un movimiento. Sí, sí. El movimiento urbano que empezó, la poesía urbana, que no fue desplazando, sino fue conviviendo con la otra poesía, con la poesía hermética, con la poesía de salón, que yo nunca la pude escribir. Yo me reconocí en una poeta urbana desde que empecé a alternar con la demás gente. Yo veía cuál era una poesía de salón, cuál era una poesía lírica, y lo mío era urbano. Pero hasta llegar a defender eso fue largo. Y no es que lo hice yo sola. Por ejemplo, en Córdoba hubo un movimiento... que por ejemplo el Chango Rodríguez era un poeta urbano, solamente que él lo hacía con poesía y música. Cambiaba. Después ahí está. Después de 80 años, Serrat le graba los poemas a Machado y la gente que conocía a Machado se multiplicó por los poemas de Serrat. Tenés que alguien que te lleve para adelante con la música, porque la música es auditiva y esto es escrito. No, pero no importa, pero el efecto es el mismo, para mí entender. Y bueno, después está Daniel Salzano, que es un poeta cordobés de poesía urbana más exquisito que ha tenido, y así muchos de Córdoba. Don Efraín Bischoff, que he tenido la suerte de conocerlo y que me ha ayudado mucho, hasta que se llegó a este movimiento. Y yo también ya para todo esto tenía a lo mejor mucha obra escrita, pero poca obra divulgada, porque era muy difícil viajar. Y para encontrarte con el otro tenías que viajar indefectiblemente. Marta, ¿nunca incursionaste, por ejemplo, en poner algo en una revista, en un diario? Sí, claro,
pero todo eso tenés que acompañarlo también con los grupos de gente, conocer a la gente, que ofrecerle lo que vos tenés y que ellos te conozcan, porque si no, a la manchancha y al voleo, vos vas a mandar algo a un diario. Mira, hoy te estoy hablando de 45, sí, 50 años atrás. Yo no quiero equivocarme. Hoy, en las efemérides, hoy se cumplía un aniversario de Quino, sí, el creador de Mafalda. El creador de Mafalda. Y bueno, y él empezó, como quien dice, en su casa, sí, con un personaje que él se creó, y después de tanto hacerlo y la gente lo empezó a consumir, y después fue escalando. Y Quino también tenía una doble tracción, que él era dibujante y a la vez le daba vida a Mafalda. Y claro, sí. Era escritor y era dibujante, que esa es una doble tracción también. Sí. Bueno, se creó su propio camino. Sí, claro, pero eso son historias grandiosas. Son historias la verdad que sí. Y como ese, un montón de personas, sí, que realmente... Estábamos hablando recién, antes de comenzar, con Gabriel de Orestes Gel, que es un hombre que ahora está tan de moda, el Eternauta. Pero Orestes Gel es un hombre, bueno, su fin ya lo sabemos, y el de sus hijas, todos, ellos son todos desaparecidos de la dictadura. Pero era un hombre mayor que yo, y que ya en el año 1957, después del bombardeo a Plaza de Mayo, él escribe los primeros números del Eternauta, y él también dibuja y le da vida a través de la historieta a un personaje. Esa es una doble tracción. Bueno, en el caso mío yo empecé así. Una vez empecé, yo escribí toda la vida, pero para empezar a relacionarme y a romper un poco el cascarón, ya era grande, el movimiento estaba como apareciendo. Ya uno abría los diarios y decía, poetas se reúnen a... Por ejemplo, menciona un año, ¿eh? Y el 83, 89... Sí, la década del 80. La década del 80. Tal vez un poquito antes, pero más o menos en esa época. ¿En qué año fue nuestro centenario acá? 1997. 1997. No, yo ya hacía muchos años que estaba en esto. Como te digo, lo primero que vi fue una convocatoria de la Gobernación de Santa Fe para su premio anual de literatura. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí. Y luego seguí con esta historia, que viene algo lindo, algo jugoso para que nos cuente Marta. La salud es lo más importante. En Baldicera lo sabemos. Como vos, sentimos el deseo de estar cerca, de dar una mano, de acompañar. Por eso, en el Hospital Municipal hay un equipo humano con compromiso, con vocación. Porque la salud no es un privilegio, sino un derecho. Es cercanía, es comunidad, es estar presente cuando más se necesita. Hospital Municipal. Acá te cuidamos.
continuamos con esta linda charla, esta linda historia que nos trae Marta. Recién estábamos diciendo, Marta, con respecto a tu tema, vamos a continuar sobre esa base y después te voy a hacer otras preguntas. Dale. Personalmente yo me animaba más para el lado de Rosario, porque nosotros somos como cordobeses por accidente, pero somos santafesinos. Estamos aquí casi a la línea. Claro, Rosario era nuestra ciudad de identificación, de salud, de todo. Bueno, Córdoba era la ciudad que teníamos que ir porque políticamente sí, y catastralmente pertenecíamos. Pero yo me animaba muchísimo más para el lado de Santa Fe. Pasaba más enchamigada. Yo había estado ya mucho tiempo en Rosario, mi marido había sido rosarino. Entonces vi esto de la provincia de Santa Fe y participé. Participé y al poco tiempo recibo una carta, a los meses, donde me decía que tenía que presentarme, que tenía una mención especial. No era un premio, era una mención especial. Para todo esto tampoco era fácil viajar y esas cosas. ¿Pero vos te dirigiste a la gobernación de Santa Fe o a...? Era una convocatoria. Ellos era una convocatoria y te mandaban... ¿Desde la gobernación? Desde la gobernación. El área cultura de la gobernación de Santa Fe. Bien. Se llamaba el Premio Provincial de Literatura de la Gobernación de Santa Fe. Todos los años se hacía. Pero yo ya había desistido de ir porque estábamos lejos, porque uno tenía familia y era todo un montón de cosas. Bueno, por último dije voy, porque si me mandan a llamar por algo es. Bueno, fui a la reunión y era la primera vez, ahí rompí el cascarón, y uno de los jurados a la salida me dijo: no mande tan tarde los trabajos, cuando usted ve la convocatoria, mándelos enseguida. Porque su trabajo era muy lindo, pero llegó casi sobre la hora de cierre. ¡Uy, qué lástima! Bueno, así que yo le agradecí muchísimo. Un gran escritor rosarino que se llamaba Armando del Fabro y que escribió la cantata al río Paraná, entre otras cosas. Bueno, él por una y yo por otra, yo a Valdicera y él a donde no sé. Al año después vuelvo a encontrar la convocatoria, ellos ya la mandaban. A los que habíamos participado nos mandaban la invitación. Y vuelvo a mandar y ahí gané el primer premio de la Gobernación de Santa Fe, que es ese gobernador de bronce que tengo ahí, ese premio, que eso es hecho en los talleres de Fray Luis Beltrán y es el busto del brigadier Estanislao López, que la provincia regala anualmente. Te estoy hablando de tantos años, probablemente no exista más ese premio, no lo sé. Así que bueno, en el segundo tiro me vine con el primer premio. ¿Y eso? Y el primero. Eso da fuerza para continuar. Claro. En esa oportunidad conocí a un escritor de Córdoba que era escritor y era editor y no había sido premiado. Don Avelino Escarafía, que editaba la revista La Tábola Lunga, era un escritor que trabajaba la lengua piamontesa. Así que él me trajo a Valdicera con su esposa, comimos en casa y después quedamos siempre ya. En Córdoba tenía una referencia, pero no podés llegar como, ¿qué hago acá? Y desde el interior no es fácil. No es fácil. No, para ninguna cosa. No era fácil. Entonces, a través de él edité en su revista y ahí él ya me empezó a comunicar con una persona, con otra y bueno, ya no está más entre nosotros don Avelino Escarafía, una grandísima persona, que tenga un buen cielo, como don Efraín Bichoff, que me esperaba en Córdoba, me ofrecía su casa, don Efraín Bichoff.
¿Algo que ver con la gente de Isla Verde? ¿Ese apellido de Isla Verde? Hemos ido con el Gurren a visitarlo a él. Y tal vez Bischoff, ellos siempre decían que Bischoff en Alemania es como Pérez en Argentina, sí, claro, en España, ¿no? Hemos ido a visitarlo juntos, pero él era periodista de La Voz del Interior, un gran escritor, un gran poeta urbano también, un poeta urbano. A él le gustaban mucho las milongas, los patios de tango, viejitos ya también, poeta de 3 siglos. Y así que bueno, toda esa gente me abrió el camino para Córdoba. Y ahí en Córdoba me fue muy bien. En Córdoba, por ejemplo, en el año 1988-89, que ahí también traje el aviso, en Córdoba ese que está arriba de todo es el premio de la Doma y el Folclore, Gabriel, pero más abajo está, en otra hoja que no sé si la saqué, está el premio provincial, el premio municipal de Córdoba. Yo no recuerdo quién era por ese entonces el intendente de Córdoba, pero sí recuerdo que el gobernador era el doctor Eduardo César Angelos. El intendente no sé quién era, la convocatoria salía en La Voz del Interior, yo me ajusté a lo que había que mandar y mandé. Y obtuve el primer premio. Era un certamen que se llamaba Certamen Mural. De cada cuento, de cada poema, hacían un mural y los distribuían por las escuelas y por los distintos lugares donde la poesía era... Porque si hay algo que es valioso para tener en cuenta, es el jurado. Porque vos, de acuerdo a la valía del jurado, le vas dando la valía a lo que vos haces. Sí, seguro. Y en este premio municipal, una de las juradas era una poeta que se llamaba Glauce Baldovín, que aún en Córdoba, después de su muerte ya hace varios años, sigue siendo una de las mejores referentes de la poesía cordobesa. Y Baldovín era una de los jurados que me habían elegido. Ahí, como yo te dije, yo soy una poesía urbana, una poeta urbana, yo no le escribo a nada que no haya visto. Yo no le puedo escribir a cosas que no haya visto. Nada de ficción. Nada de ficción. Entonces, esa poesía era a mi madre. Ella, cuando nos retiramos así a un costado, me dijo que había leído una poesía muy hermosa y que merecía el primer premio y todas estas cosas. Pero ahí yo te voy a contar lo que ocurrió. Una cosa que me ocurrió una sola vez en la vida. ¿Cuál? Estando en el acto, porque el poeta que va de acá, que va de lejos, que puede ir de acá o de otro lugar, va solo, viaja como puede. El poeta no es el que tiene departamento en Córdoba, raramente lo puede tener, pero generalmente andamos arrastrando la suela de los zapatos y la vocación. Así que yo viajaba desde Inriville, viajaba todo el día, iba a la reunión, en ese caso fui a recibir el premio con todo mi corazón, pero después a las 4 de la mañana estaba otra vez en la terminal para tomar un para ómnibus. volver. Entonces, de ahí, de ese medio, que estaba de toda esa gente entre el público, aparece una mujer muy hermosa, muy bien vestida, dice: yo quiero destacar lo que está haciendo esta mujer. Dice, porque no es fácil venir de Baldicera y venir defendiendo una poesía, un primer premio, y solita, y su alma, y era una mujer de Camilo Aldao que era... tenía un cargo en educación en el tiempo del doctor Angelos, que se llamaba Apolonia Valdetaro, y que hace días nomás claro, falleció. Te estaba defendiendo una porque persona sabía de dónde interior, era, claro. porque sabía lo que era ir del interior con un papel, una esperanza, y después tener que estar hasta a las 4 de la mañana otra vez en la terminal, sin dormir 2 noches, prácticamente una viajando para acá, la otra viajando para allá y la otra estando... Bueno,
Así que entonces ella se acercó al secretario de Cultura municipal. Ella era provincial, era una secretaria de algo de cultura provincial, no pertenecía a la municipalidad, pero ahí Córdoba está toda relacionada. Tenía un cierto peso. Claro, así que le dijo, bueno, yo pido para esta noche, para esta señora, que se le pague un hotel acá en Córdoba, porque ella, bueno, yo le agradecí mucho, pero le dije, no, yo tengo 3 niños y ellos saben cuándo salgo, cuándo vuelvo y cuando yo tengo una familia que me espera a tal hora. Pero el gesto de esa mujer, hace muy poquito falleció acá, creo que en Corral de Bustos, por ahí, porque yo lo vi en el teléfono, que le decían, era Chita Bonancea, pero ese era su apellido soltero. Su apellido soltero y su sobrenombre. Allá como funcionaria era Apolonia Valdetaro, parece que Valdetaro era su esposo. Claro. Así que bueno, a partir de ahí yo ya empecé en Córdoba a trabajar con mucha gente, yo ya podía viajar un poco más, porque hay que poner todo en contexto. Hay que poner en contexto lo económico. Sí. Todo juega alrededor de lo que uno hace. Todo. No es fácil para nada. Salir con una esperanza, un bolso y una esperanza. Sí. Nada más. Y lo hice muchos años de mi vida. Y bueno, y acá estoy con unos recuerdos hermosos, pero también reconociendo que mucha gente me ayudó. Muchísima gente. Bueno, en esta hermosa charla que tenemos en la historia de Marta, vamos a recordar y vamos a resaltar, claro que sí, también ese trabajito que hicimos una vez mostrando una obra de radioteatro allá en la ciudad de Córdoba que había organizado la gente de PAMI, creo que era, ¿no? Sí, creo que era PAMI, PAMI o la Secretaría de Cultura de Córdoba, algo así. Era para la tercera edad. Exacto. Pero que vos fuiste la participante de ese grupo y quien escribió el guión, ¿no? Claro, yo escribí el guión y después dirigí el radioteatro Tras Bambalinas. Eso. Y que después eso fue, después de hacer la obra en escena, eso fue pasado a un libro donde quedó el recuerdo y también quedó grabado porque fuimos a un estudio de grabación. Sí, ¿Te acuerdas que eso quedó todo? No Muy sé qué valor tendrá, pero bueno, es algo que pasó por Marta. Muy lindo, muy lindo. Si yo he trabajado mucho con las escuelas de aquí, con la gente, con las autoridades. Por ejemplo, cuando llegó el momento del centenario, un grupo de mujeres, de acá, de mujeres jóvenes, que integraba Alicia Flores, Elena Mancini y otras personas, fueron a hablar con Gerardo Mancini y dicen, bueno, en estos 100 años hay que editarle el libro a Marta Picato. La verdad que no muchos días atrás tuvimos el programa con Adriana Berta sobre el libro de Valdicera. Sí, claro. Lo vi, es un hermoso programa y la felicito a Adriana porque ella fue una hormiguita juntando datos para ese libro de historia que es maravilloso. La felicito, Adriana. Bueno, vamos a decir que este programa está pura y exclusivamente dedicado a mostrar las personas que han tenido algún desempeño dentro del pueblo o de localidades vecinas también. La dirección que tiene la proyección de este programa por televisión en Canal 2 es para mostrar cosas que por ahí se saben pero no se las ve o no se las recuerda. Nosotros estamos dedicados a eso. Marta, una última pregunta. Decime, ¿cuál es tu ídolo como poeta? ¿A quién te gusta seguir o te gustó seguir? Con la letra. Son tantos. Pero uno en especial no tenés. Porque yo soy una poeta urbana, a mí me gustan
los cantores antiguos. Sí, no sé qué podría decirte, ¿no? Uno siempre puede caer en preferir a alguien que no. Me gusta mucho José Pedroni, muchísimo. Es un poeta de La Pampa, un poeta de Santa Fe, pero o sea, yo soy cordobesa, pero no le podría escribir a las montañas no son mi realidad. No le podría escribir a la Córdoba fluvial o de ríos y esas cosas, a la veraniega, no. Yo estoy en plena Pampa. Yo le he escrito a los vientos de Córdoba, a mi Pampa cerealera es de Córdoba, porque yo estoy en medio de la Pampa cerealera. Entonces, concuerdo un poco más con los poetas santafesinos. Entonces, Pedroni era un santafesino que para mí fue mi primer fuente de inspiración, ¿no? Y bueno, de ahí nacen las cosas. Sí, ni cerca de él, porque él trabajaba otro tipo de poesía, más sencillista, y yo por ahí un poco más reaccionaria en algunos tiempos. Ahora, en mis últimos tiempos, estoy escribiendo para niños. ¿Actualmente todavía? Sí. Ah, ¿sí? Sí, estoy escribiendo para niños, sí. Qué bueno. Y trabajo muchísimo con las maestras del primario. Muy bien. Sí, estoy escribiendo para niños con muchísimo humor, como se merecen los niños. Qué lindo. Con muchísimo humor. Te felicito. Muchísima demistificación. La palabra es linda. Se puede jugar al fútbol con un fútbol lleno de palabras y ver cómo ruedan y con eso armar una frase. No, la literatura tiene que ser una fiesta. Eso reparte cultura. Marta. En la literatura tiene que ser una fiesta. Sí, claro. Marta, ¿y nunca pasó por la cabeza de componer una letra para una música? Una vez te traje algo, pero parece que no. ¿Te acordás que te había traído Vos sabés que un tango? Pero a lo mejor era una música de mis tiempos, de un tiempo más, porque yo todo poeta pasa por un tiempo de rebeldía, por un tiempo de testimoniales. No sé en cuál encuadrarlo. Mira, yo te pido perdón, Marta, porque en realidad no sé qué pasó con eso. Porque, no sé, una vez lo escuché que lo estaban ensayando, ya lo habían más. Claro, y después no sé qué fue lo que pasó, si fue mis cosas de la vida, que no sé por qué se truncó eso, pero no sé si seguramente lo debo tener guardado en algún lugar, pero si no, bueno, uno lo puede continuar de alguna manera. Yo todo lo que sea poesía campera y poesía testimonial de este lugar, he andado en todo eso, me he vinculado con todo. Por ejemplo, uno de esos que traje hoy, esa medalla, la gané en el Festival de Jesús María en las Bodas de Plata, con una poesía gauchesca. Hasta ahí yo pude escribir. Hasta ahí me mezclé con la poesía gauchesca. Marta, y ahora vamos a ese tema. Esa poesía que vos me hablás de Jesús María, sí. ¿Eso fue presentado como un escrito o fue leída en público? No, el Festival de Jesús María, eso era en las Bodas de Plata de Jesús María. 25 años hacía que estaba Jesús María cuando yo gané eso. ¿Pero cómo se presentó? No, se presentó en una conferencia, aparte del festival. Después nos entregaron el premio arriba. Pero el jurado nos atendió en un subsuelo donde está la sala de prensa, y ahí nos habló de lo importante que era la convocatoria, porque habían llegado poesías gauchescas de todas partes del país. Y claro, es un entre ellas, la que ganó, la mía, que ahí traje la medalla, que se llamaba Sencillos para Rolón, que es una poesía mía que yo escribí en un momento en que ahí mi papá tenía una chacarita, un desarmadero,
Entonces, me acuerdo. bueno, llegó un hombre del campo, mi padre lo conocía, un criollo, y venía a buscar partes, pedazos, para armar un sulky o algo, porque tenía que llevar un chiquito a la escuela, que ya le tocaba llevar un chiquito a la escuela. Yo para todo esto andaba, como quien no escucha la cosa, pero escuchaba todo su relato, que esa es la virtud del poeta, ¿no? Tiene que escuchar todo y hacer de cuenta que no está, y después a los años eso revive. Sí. Y este hombre Eso trabaja en silencio. trabaja en silencio y tiene que ser ubicado dentro de la necesidad que tenía este hombre y lo agradecido que era, porque en un momento le dijo: mi papá no es mío el chango, me lo han dado. Oh. Así que no tenía ni siquiera un hijo, era tan pobre, buscaba pedazos de varas, pedazos, mi papá tenía desarmadero. Antes era eso, Marta. Y entonces mi papá le dice: haga un montón en un rincón, todo lo que usted necesita, y ahora vamos a churrasquear algo, y después yo lo llevo al campo, y usted se lleva todas sus cositas para armar el... Qué lindo, ¿no? Entonces, claro, yo no lo pude reflejar en el poema con el nombre que él tenía, porque capaz que tanta pobreza por ahí da vergüenza, pero yo le puse un nombre de Atilio Rolón. Entonces, como él era un gran soñador, porque yo lo veía que él encontraba un asiento de tractor o algo así, decía: ah, esto lo adapto, parecía que había encontrado un lingote de oro. Entonces yo me di cuenta que ese hombre era un gran soñador. A él le hice la poesía que ganó en Cosquín, en Jesús María. Mirá vos. Si Atilio Rolón no sueña, se vuelve gris la mañana. ¿Para qué quitarle el sol si soñar no cuesta nada? Entonces, se le hace cierto que durmió en colchón de lana y que llevó a su changuito a la escuela en la volanta. Su negra barría el patio, escoba recién comprada, falda carmín, blusa blanca, la melena descolgada. Que venga pronto la noche, un deseo lo apuraba, porque el hombre de cinchare, trotecito meditaba, hasta le esquiva al amor cuando le duele la espalda, pero hoy no va a ser lo mismo. Buena monta, buena paga, olla pródiga, colchón y su negra engalanada. Y sigue Atilio Rolón dando rienda a su esperanza. Total, sí es lindo soñar y hace la cruz más liviana. Qué lindo. Muy bien, Marta, te felicito. Y esa fue la poesía que ha ganado esa medalla que ahí está en Jesús María. Bueno, No, en Jesús, sí, en Jesús María, no, sí, en Cosquín, no, en Jesús María. En Jesús María, sí. Siempre recuerdo por qué Jesús María, porque cuando nosotros estábamos en el escenario y dicen Marta Picard, tenía el apellido del intendente. Era el intendente tenía mi mismo apellido. mira qué casualidad. Entonces, cuando nos bajamos, me dice: vos sabés que yo andaba buscando, cuando viene el diario, tu nombre, andaba buscando a ver qué Picate era el que era poeta. Así que estuvimos un rato juntos, probablemente hayamos sido familiares. Los abuelos de él venían también de Bañolo, de donde era mi abuelo, y bueno, esas cosas teje la poesía. Sí, sí. Teje un audimbre, como vos lo sentirás con la música. Sí, pasa lo Teje mismo. un entramado por donde pasa la vida misma, por una cosita tan sencilla que es ir con un papel y un poema. Sí, pero eso conecta, a lo mejor es capaz de conectar de una punta del mundo al otro. Y como yo te decía antes, la gente de aquí que fue a hablar con Gerardo, las mujeres de aquí, para que se materializara mi primer libro, que es Quiero ser tu costado. Así que bueno, Gerardo dio la orden, yo me fui a Córdoba a una editora. El libro lo costeó la municipalidad, es hermosísimo el libro, que ahí lo traje, si Gabriel lo quiere mostrar. Hermosísimo el libro, nació hermoso, nació mimado en una hermosa fiesta del centenario, costeado
por la municipalidad. Siempre le estaré agradecida a Gerardo por ese acto. Y bueno, fue tan linda la fiesta y la gente lo requirió tanto que cuando terminó la noche ya estaba pago el libro. Le dejé todo a la Secretaría de Cultura y digo, bueno, ya está. Otro que venga atrás ya tiene algo para editar o para hacer lo que tenga que hacer. Así nació. Después el segundo libro fue Farinello, pero ese ya fue editado por mí misma. Bien. Bueno, Marta, qué linda charla tuvimos. No sé Hermosa. si te queda algo por decir. Acá habría para tirar por lo menos 1 hora y media más, pero claro, bueno, pero todo tiene un fin. Todo, o sea, acá le tenemos que dar un espacio preciso, sí, claro. Pero no vamos a quitar la posibilidad que más adelante volvamos otra vez tocando otro trayecto de tu vida. Solamente, fíjate que es algo que siempre lo pienso en mi soledad y lo recalco en cualquier charla. Yo no he tenido que ir a buscar ningún tema ni a la orilla del mar, ni en las altas cumbres, no. Yo todo lo encontré acá en este pueblo. Este pueblo tan chiquito así como uno lo ve me ha dado todos los temas que yo tuve que escribir. Sí, está bien. Todos los temas. Y yo creo que... Aquí he encontrado todos los personajes. Y que los tiene. Mi libro Quiero ser tu costado tiene la Vidalita, qué sé yo, tiene todos los personajes de Valdicera y no tuve que ir a buscar nada a ningún lado. Y Farinello, por ejemplo, que es el último libro que edité, ese es netamente un libro de Valdicera. Qué bien. Un libro con mucho humor, también con mucha realidad, pero es un libro que lo trabajan los niños, por ejemplo, pero tiene un sentido que lo pueden observar también los grandes, ¿no? Claro. Y interesante. Es interesante. Las verdaderas obras literarias no tienen... Bueno, Marta, discúlpame. Vamos a tener que terminar que dejar esto para otra oportunidad, poder continuar con más de tu historia que es frondosa. Pero por ahora vamos a agradecer a Marta esta linda charla que nos dio y va para nuestro canal de cable aquí para verlo nuestros habitantes. Seguiremos con otros personajes más que están dedicados a diferentes actividades, pero que el propósito nuestro de variedades y valores de un pueblo va a seguir adelante, y en este caso Marta es el valor de este pueblo. Bueno, y sigan para adelante con el proyecto, porque no hay peor proyecto que el que no se comienza. Cuando se comienza uno empieza de a poquito y toma la forma el proyecto. Y les agradezco muchísimo, te agradezco esta hora en tu casa, tu amabilidad, y a la gente de mi pueblo, gracias, porque cada uno, por ahí, habrá gente que no le ha interesado, pero muchísima gente que le ha interesado lo que yo hago y que ha llegado a mí y que gracias a ellos también se ha podido desarrollar lo mío, porque yo he ganado premios en Córdoba, gente que me ha prestado departamentos. Cuando gané un premio en Buenos Aires en una fundación, Héctor Maravella tenía un departamento alquilado en Buenos Aires y me lo da, así que toda la ayuda que yo he recibido me hace decir como esa frase que está tan de moda ahora con el Eternauta: nadie se salva solo. Es verdad. Muchísimas gracias, Marta. Y después de esta historia nos vamos a otra cosa. Gracias por todo.